Vamos a analizar todas estas cuestiones con Alfonso Calero, profesor en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes. Encantados de tenerte por aquí. Hola, Sergio. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues un día con muchos asuntos a tratar, muchos asuntos a debatir y un día en el que parece que podemos estar ante una de las noticias del año. Alfonso, este acuerdo, esta negociación entre Rusia y Estados Unidos que al parecer está dando pie a un acuerdo marco para poner fin a la guerra en Ucrania. Te quiero preguntar cómo eres de optimista y qué te parecen estas informaciones. Pues me parece que es algo absolutamente necesario ya que se ponga fin a este conflicto y por lo tanto era de esperar que llegáramos a este acuerdo marco que, como ya dije, frenar un conflicto que está iniciado es mucho más difícil que frenarlo antes de que se inicie. Esta guerra nunca debió comenzar. Comenzó por circunstancias que escapaban al control de la actual administración de Estados Unidos y es normal que Donald Trump haya puesto todo su empeño en frenar este conflicto. Ahora bien, esta paz negociada, que ahora veremos en qué consisten esos 28 puntos que se han anunciado, esta paz realmente tiene que ser una paz que Putin pueda vender en Rusia como una victoria, por lo menos no como una derrota, porque ha invertido mucho esfuerzo, mucho dinero y muchas vidas en un conflicto que no puede vender ahora como un conflicto innecesario. Algo tiene que sacar de este acuerdo de paz. Me imagino que Donald Trump, como buen negociador que es, sabrá que le tiene que dar algo a Putin para que pueda vender ante su parlamento y ante su país. A la espera de, si eso, ¿no?, una victoria para Rusia, a la espera de conocer los detalles de este acuerdo, me gustaría preguntarte por la posición en la que se queda Volodymyr Zelensky. Estamos esperando en los próximos minutos a su comparecencia junto a Recep Tayyip Erdogan, junto al presidente de Turquía. Ayer estaba aquí en España reunido con Pedro Sánchez, anteriormente estuvo también con Emmanuel Macron en una semana que está marcada por los casos de corrupción en su país. Hoy han dimitido formalmente 2 ministros y, bueno, pues estas negociaciones en las que él no participa tampoco lo dejan en muy buen lugar. Me gustaría preguntarte por esto, si crees que dentro de estos acuerdos entre Trump y Putin va a figurar pues que Zelensky se tenga que marchar, tenga que dejar su cargo. Puede ser, pero como he dicho, como desconozco el contenido del acuerdo, no me quiero pillar las manos. Sí que es cierto que Zelensky no es muy del agrado de Donald Trump. Ya vimos aquella rueda de prensa que no acabó muy bien en la Casa Blanca. Pocos presidentes, por no decir, creo que ninguno, es la primera vez que alguien, un mandatario extranjero, fue a la Casa Blanca a poco menos cantar a las 40 ser presidente de los Estados Unidos allí en su cara y delante de los suyos. Eso es una cosa que incluso las personas que puedan estar en contra de Donald Trump, los demócratas, lo pueden ver como algo negativo. Yo no creo, sinceramente, que... Bueno, no lo sé. No sé cuál va a ser el futuro de Volodymyr Zelensky, pero sí que es verdad que hay un caso de corrupción ya contra él. Puede que surjan más. Cualquier persona que haya leído a Franz Oppenheimer, su famoso libro El Estado, sabe que al final la corrupción es el combustible de los estados. Los estados se originan por bandidos que básicamente saquean al pueblo. Y entonces, evidentemente, pues teniendo en cuenta que el origen de los estados, para mí el estado no surge nada bueno de él. Lo raro, digamos, es que los políticos no se corrompan en este sentido. Entonces, evidentemente, en una guerra, además, donde los mecanismos que el propio Estado pueda tener para vigilar las acciones de sus políticos decaen por la propia lógica del conflicto, por la propia lógica de la guerra, pues es normal que surjan esos. Y entonces ahora la propia oposición de Zelensky dentro de Ucrania, que habrán visto que la guerra durante 4 años ha sido totalmente inútil y pues buscarán alguna excusa para quitarse a Zelensky del medio, pues es posible. Que en el acuerdo de paz que Zelensky va a continuar o no en Ucrania, no lo sé, pero que desde dentro de Ucrania muy posiblemente se acaben quitando del medio a Zelensky, eso es muy posible. Es muy posible que la propia justicia ucraniana inicie las acciones judiciales para que esto sea así. ¿Cuánto crees que tiene que ver, Alfonso, estas informaciones, estos escándalos de corrupción que ahora sacuden a Ucrania y que, bueno, pues salen a colación, salen a la palestra en un momento muy complicado, ya no solo para Zelensky, sino también por cómo está la situación en el frente, con Pokrovsk, con Kupiansk? ¿Cuánto tiene que ver que salgan hoy todos estos casos precisamente con este acuerdo que estábamos diciendo entre Trump y Putin? Si puede ser una forma también de intentarse quitarse del medio al presidente ucraniano.
Pues a ver, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas. Es decir, no es casualidad que esta información salga ahora. Esto se debe estar sabiendo desde hace 4 años. Se debía saber. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, ante la necesidad de generar una paz duradera en Ucrania y de arreglar la situación con Rusia, pues hay que quitarse de en medio a la persona que ha estado poniendo obstáculos a esta paz en el último año, por lo menos. Donald Trump ya, cuando se presentó a las elecciones, dijo que cuando él fuera presidente habría paz en Ucrania al día siguiente. Eso era imposible. Eso es una declaración de intenciones, pero es absolutamente imposible. Cualquier persona que se dedica a esto sabe que no se puede frenar un conflicto en un día. Pero, evidentemente, Zelensky no es del agrado de Donald Trump. Entonces, ¿hay que quitárselo de en medio para que las negociaciones de paz se puedan llevar a cabo y se puedan desarrollar? Pues evidentemente le han sacado el primer caso de corrupción que podía tener debajo de la alfombra. Pero eso es, es el juego de la política, eso es el día a día. Y como he dicho antes, en un caso de guerra y en un caso de conflicto, donde los mecanismos del Estado se relajan, los políticos pues suelen desarrollar aquellas actividades que normalmente desarrollan en la clandestinidad, pues un poco más visibles, entonces hay más pruebas. Y ahora, evidentemente, para esas negociaciones de paz, si Putin realmente se quiere quitar de en medio a Zelensky, pues una buena forma de hacerlo es sacando a la luz todos los trapos sucios del presidente ucraniano, evidentemente. Los trapos sucios de Zelensky, un momento en el que también hay muchas alarmas en Europa. En Polonia se habla mucho del sabotaje de este fin de semana. Hoy Reino Unido también estaba hablando de un buque espía que estaría entrando o estaría a punto de entrar en aguas de la OTAN. En caso de que esto sea así, en caso de que realmente se anuncie esta semana, la próxima semana, este acuerdo marco, ¿en qué posición va a quedar Europa? Porque ha cambiado todo, ha cambiado su economía, está rearmándose. Si realmente se termina esta guerra, ¿para qué tantos esfuerzos? Es que Europa realmente no debería ver a Rusia como un enemigo. Debemos ver a Rusia como alguien con quien podemos comerciar. Y además tenemos que entender que la situación internacional en la zona del Sahel, que es la que realmente nos debería preocupar, porque a los europeos nos debería preocupar mucho más el Mediterráneo que lo que pasa al otro lado de los Urales. Realmente nuestro principal punto de conflicto está en el Mediterráneo y estamos viendo que Rusia ha perdido contra los yihadistas en Mali y eran los únicos que estaban conteniéndolos allí. Eso puede generar un conflicto en el norte de África mucho más peligroso que lo que pueda pasar al este de los Urales. Por lo tanto, lo que necesitamos es que Rusia esté fuerte en esa zona o volver a recuperar el control los europeos de esa zona. Pero si los europeos hemos salido de allí, ¿quién se tiene que ocupar? Y por lo tanto, es que no nos interesa a los europeos estar a malas con Rusia, todo lo contrario, es la quinta potencia económica de Europa. Lo que nos interesa es negociar con ellos, tienen gas, nos interesa comerciar con ellos para tener una energía barata. No tiene ningún sentido pensar en Putin como un enemigo, ni tiene sentido pensar en Rusia como que tienen dentro el germen del imperialismo y se quieran expandir. ¿Qué va? En todo caso, comercialmente, y es bueno que comerciemos. Cuando hay comercio no hay conflictos bélicos. Bueno, pues con el foco puesto en Ucrania, me gustaría preguntarte también por la situación en Venezuela, uno de los mejores amigos precisamente de Vladimir Putin, un Nicolás Maduro que está cada vez más sitiado, más rodeado. Hoy se filtraba una oferta de dimisión temporal, ¿no? Dentro de unos 2 o 3 años podría dejar su cargo el presidente venezolano. Parece que Trump ha rechazado esta propuesta. Me gustaría preguntarte por esto, ¿cómo ves la situación en Venezuela y este plazo límite con el foco puesto en el próximo 24 de noviembre? Pues evidentemente lo que Donald Trump quiere es la salida inmediata de Nicolás Maduro de Venezuela, no una salida pactada con un proceso de transición lento de 2 años que les permita a ellos borrar todas las pruebas de todo lo que han hecho durante estos últimos 20 o 30 años. Lo que Donald Trump quiere ya es quitarse a Maduro de ahí, y Maduro tiene que ser consciente de que le quedan ya muy pocas salidas. Básicamente serían 4 cuestiones, es decir, habría o negociar, pero la salida inminente de Nicolás Maduro ya, que Donald Trump siga haciendo lo que está haciendo, presionando un poquito y destruyendo de vez en cuando alguna narcolancha, o que Donald Trump ya empiece una escalada que consista en ataques selectivos en diferentes puntos de almacenes de narcotráfico, alguna base militar, que vaya picoteando un poco más para que, digamos, los propios apoyos que Nicolás Maduro puedan tener se rebelen, y elevando tal vez el precio por la cabeza de Nicolás Maduro, al final entreguen
a Nicolás Maduro. Y luego la última opción yo creo que no creo que se produzca porque no da lugar muchas veces a buenas soluciones, como ya pasó en Libia, o que sería una intervención militar directa para capturar directamente a Nicolás Maduro. Aunque bueno, parece que de momento ya han autorizado las intervenciones de la CIA en suelo venezolano, imagino que o para preparar esa intervención para capturar a Nicolás Maduro o simplemente para, digamos, servir de apoyo logístico a la oposición venezolana. También hemos visto recientemente cómo María Corina Machado ha publicado los principios que serían para el nuevo gobierno que presidiría el presidente legítimo de Venezuela, ¿no? Que no me viene el nombre a la cabeza, Edmundo Cortés. Entonces, sería un poco, yo me imagino que de momento a lo que están jugando es apoyar a la oposición venezolana para que sea la propia oposición la que acabe echando al gobierno. Pero si esto no se produce, pues sí que podríamos ver una intervención militar para capturar a Maduro sin ningún tipo de problema. Pues con la mirada puesta en Venezuela, me gustaría preguntarte también, Alfonso, por el papel que pueden jugar tanto Rusia como China. Hoy hemos escuchado a Pekín hablando sobre, bueno, pues que no quiere injerencias en el Caribe. Hemos visto a Rusia, ¿no?, que se rumorea incluso que habría dado algunas armas al presidente venezolano. A muchos nos está recordando lo que pasa con Venezuela a lo que pasó con Irán hace ya unos cuantos meses. Te quiero preguntar por esto, ¿qué paralelismos ves y hasta dónde crees que va a llegar el papel tanto de Rusia como de China en el caso de que Estados Unidos termine atacando? Pues yo sinceramente creo que no va a pasar absolutamente nada. Es decir, ni China ni Rusia se van a meter a apoyar a Venezuela, pero por una cuestión de pura lógica. Y es que cuando existía la Unión Soviética sí que veíamos un apoyo de la Unión Soviética a Cuba. Y era un apoyo totalmente gratuito. Cuba no tenía que devolver nunca nada a la Unión Soviética. Ahora el apoyo es económico y yo creo que tanto China como Rusia sí que están interesados en que se les devuelva el capital invertido. China, de hecho estamos viendo cómo China ha fracasado en su ruta de la seda en estos países donde no ha conseguido el rendimiento económico que pretendía porque las inversiones, una vez entregado el dinero a estos gobiernos, no han sido las que tenían que ser y el dinero no ha ido a donde tenía que ir. Entonces yo, incluso aplicando la propia lógica económica, podemos pensar que China estaría más interesada incluso a nivel económico en negociar con un nuevo gobierno de Venezuela en ver de qué forma recuperar ese dinero que ha invertido en Venezuela, más que apoyar a un dictador actualmente que no les va a pagar. Bueno, pues muy pendientes de Venezuela, con el foco puesto en todos estos frentes abiertos. Me gustaría preguntarte también por la situación en Oriente Medio. Ayer vimos al príncipe heredero de Arabia Saudita reunido con Donald Trump. Bueno, vemos a Israel que sigue lanzando ataques, Irán que se supone, ¿no?, que sigue también enriqueciendo uranio. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? Y también, bueno, pues este acuerdo que ayer firmaba Trump con Arabia Saudí. Oriente Medio es, como siempre, una olla a presión. Lo ha sido desde antes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo desde que cae el Imperio Otomano. A ver, el apoyo que Estados Unidos apoye a Arabia Saudí tiene todo el sentido del mundo entre las relaciones internacionales, y más cuando vemos que Arabia Saudí ha llegado a un acuerdo militar con Pakistán en el cual Arabia Saudí, que no tiene la bomba atómica, se pone bajo el paraguas nuclear de Pakistán, que es aliada de China, tiene bastantes buenas relaciones con China, y enemistada con India, que India tiene buenas relaciones con Estados Unidos, con lo cual podemos ver ahí un intento de Donald Trump de hacerle una pinza total a China, porque si Pakistán va a depender también de la economía de Arabia Saudí, el hecho de que Arabia Saudí esté con Estados Unidos, pues es una pinza importante, como digo, para China, de la misma forma que el intentar llegar a un acuerdo de paz con Rusia y hacer un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos provocaría también un alejamiento entre Rusia y China. El acercamiento que ha habido de Rusia a China en los últimos 4 años ha sido por necesidad y no ha sido bueno para Rusia. Es decir, digamos la cantidad de negocio y la dependencia económica de Rusia de China ha sido del 27, casi 30% actualmente. Eso es una absoluta barbaridad de un solo Estado y es casi una colonización económica. Es decir, China ha estado comprando petróleo, ha estado comprando gas a Rusia, pero lo ha estado haciendo a precios mucho más bajos. Y eso al final, pues Rusia también lo puede ver como algo negativo. Con lo cual, la estrategia de Donald Trump evidentemente es bloquear
totalmente a una China en Asia que puede ver cómo sus apoyos van desapareciendo. Porque al final tenemos el Quad, tenemos el AUKUS, tenemos un montón de aliados como Corea del Sur, Japón, India, incluso Australia, que no es el mismo continente, pero está muy cerca. Y con el AUKUS pues hacen presión militar en esa zona. Y evidentemente la estrategia del acercamiento ahora de Estados Unidos a Arabia Saudí entra, en mi opinión, dentro de este marco de mantener aislada a China y de tal modo que a China no le quede más remedio que relacionarse con los demás a nivel comercial. Bueno, pues muy pendientes de Oriente Medio y del papel que juega China también en este tablero geopolítico. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer contar con tu análisis. Muchas gracias. Ha sido un placer. A vosotros por contar conmigo.